Bueno, qué bendición poder estar juntos nuevamente meditando en la palabra del Señor. Y quiero invitarte, como dice bien la presentación, vamos a ver el pasaje del Camino de Emaús en Lucas 24, del 13 al 35. Así que vamos a dar lectura a este pasaje antes de meditar en lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Lucas 24, del 13 al 35. Dice así la palabra del Señor. Dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día, viene hablando de los discípulos, ¿no? He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, eso más o menos unos 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Recordemos que esto sucede luego de la muerte de Jesús. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, luego de haber resucitado, se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto a los ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba que en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a una aldea a donde iban y él hizo, o sea Jesús hizo como que seguía más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Un poco la idea de esta noche es poder meditar en este pasaje de la palabra, un pasaje que nos cuenta de un camino. Nos habla del camino que iba de Jerusalén a Emaús. Como dijimos, un camino quizá de unos 12 kilómetros que se pueden tardar 5 o 6 horas en caminarlo. Esta es una historia de un camino más conocido por nosotros, ¿no? Es el Camino de Santiago, reconocen ese símbolo, ¿no? Historias de caminos. Hablar de caminos nos hace hablar de caminantes.
Frecuentemente, cuando vamos en los caminos, muchas veces nos toca recalcular. Si alguno usó alguna vez el GPS y se confundió de camino, dice, o sea que hable o diga, dice recalculando, ¿no? Porque uno toma una ruta equivocada y el camino, de hecho, a veces parece, o a veces retomar el camino no suele ser tan fácil. Hace poco nos pasó viniendo de Lisboa para España, que teniendo GPS equivocamos el camino y queríamos tomar la autovía, pero nos llevó más de una hora poder retomar el camino. Decio nos contaba que con Elba también tuvieron que desviarse un poco en un camino viniendo para Málaga. Es que muchas veces cuando uno va en el camino, quizás sin querer tiene que tomar estos desvíos. Pero hablar del camino es hablar de esto, hablar de caminantes, hablar de historias que suceden en los caminos. De hecho, Homero mismo, en la Odisea, que narra el viaje del regreso de Ulises al reino, en este viaje es un viaje marcado por amenazas, por tentaciones que lo quieren demorar, y muchos otros textos aún de la literatura española, como el Cantar del Mio Cid, como Don Quijote, son historias del camino. Son historias de vida, historias de personas que en los caminos se encuentran. Vemos las historias modernas del Camino de Santiago, gente que se conoce en el camino, gente que transita junta por un camino. Quizás muchas veces en el siglo XXI podemos ver que los caminos que nos depara esta sociedad son a veces caminos laberínticos, caminos difíciles, caminos posmodernos, caminos que quizás están más pensados para que el hombre se pierda que para que llegue a algún lugar. Porque a veces no es fácil transitar en el mundo en que vivimos. Pero hay algo que es clave. Y es que para conocer un lugar, lógicamente puedes ir en coche, pero si estás caminando, para ir a un lugar tienes que transitar el camino. Hay que caminar, hay que andar. Dice el dicho, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Porque muchas veces aún cuando no haya un camino, si tienes que llegar a un lugar, tienes que ver la manera de cómo poder llegar a ese lugar. Muchas otras veces tendremos que elegir por qué lugar del camino transitar, y de hecho no es la temática de la predicación, pero la Biblia misma nos habla de dos caminos: un camino que lleva a la vida eterna y un camino que lleva a la perdición, un camino angosto y un camino ancho por el cual muchos transitan, pero un camino que es angosto por el cual no todos van por él. Quizás podríamos decir que la gran mayoría de la gente va por ese camino ancho. Si quieres conocer a la gente más famosa del mundo, ve por el camino ancho. Ahí te encontrarás a muchos de ellos, pero que lamentablemente no estarán en el futuro en el reino de Dios. Pero específicamente vamos a hablar del camino que nos lleva a la salvación, y ese camino que transitaban estos discípulos que eran seguidores de Jesús, pero que en ese caminar, en ese andar, estaban entristecidos, estaban cansados. Y en la vida cristiana, creo que una de las claves es, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de lo que nos depara el futuro, seguir caminando. Nunca detenernos, nunca retroceder. Había una película cuando yo era adolescente que creo que decía retroceder, nunca rendirse jamás, ¿no? Bueno. Y la Biblia dice que tenemos que levantarnos y que tenemos que ir adelante. Y yo siempre me gusta decir que la vida cristiana, más que ser una carrera de 100 metros, es una maratón. Porque no interesa llegar primero, pero interesa llegar. Es decir, tú puedes ir a tu ritmo, habrá momentos en que caminaremos más lento, habrá momentos que podremos caminar más rápido, pero lo importante es no entretenernos en el camino y poder llegar a la meta, poder llegar a nuestra patria celestial. En Hebreos 12 dice que tenemos que correr la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Lo importante es poder transitar el camino. Y hablar del camino nos hace hablar, como decíamos, de caminantes, hablar de peregrinos que lo transitan y lo andan. Quizá la obra cristiana cumbre de
del mundo cristiano es El progreso del peregrino de Bunyan. Es un libro, un clásico, que habla de un personaje que se llamaba, ¿se recuerdan? Cristiano, ¿sí? El creyente, cristiano. Y es interesante este libro y esta obra que se ha hecho como película animada, cómo Cristiano va de camino a la patria celestial y cómo en ese caminar encuentra un sinnúmero de problemas, de dificultades que lo quieren tentar, que lo quieren distraer, que lo quieren hacer salir del camino, pero él, momento a momento, trata de seguir adelante para vencer las pruebas y dificultades. Muchas veces, como este personaje cristiano, el personaje del progreso del peregrino, tendremos que sortear obstáculos, tendremos que caminar caminos difíciles de caminar, caminos con piedras, caminos con espinas, caminos quizá con pendientes. Cuando alguno de nosotros tuvo que caminar algún camino con una pendiente muy grande, cuesta muchas veces. Caminos largos, caminos desérticos, caminos solitarios, caminos que tendremos que caminar en soledad, caminos hermosos, caminos tristes. Quizás el camino que estos discípulos tenían que transitar, los discípulos de este pasaje, quizás fue un camino de tristeza, un camino de desesperanza, un camino de frustración, porque había muerto su amigo, su líder, aquel en el cual habían confiado, aquel en el cual tenían esperanza y que creían que iba a estar con ellos y que iba a libertar al pueblo de Israel, pero dice, bueno, y ahora encima es el tercer día y no sabemos. Dicen que no está, pero nadie le vio. Es como que hay en su relato una cierta tristeza por todo lo sucedido. Y en este camino, que esa es una foto del verdadero, del camino de Jerusalén a Emaús, creo que Emaús, este camino un poco es el paradigma de nuestra alma. Dice que dos hombres caminan hacia Emaús desde Jerusalén y van de alguna manera con sus corazones sombríos, con sus corazones tristes, golpeados y apesadumbrados por que la vida les había interrumpido, una esperanza, algo que soñaban, algo que querían y que se vieron como que eso se había terminado. Pero qué lindo que en un recodo del camino, en un tramo de ese recorrido, un caminante se les acerca. Y se les acerca y se interesa en la conversación que ellos están teniendo. Y luego, pocas horas después, podemos ver cómo el encuentro de Jesús con estos caminantes, con estos peregrinos, transforma sus vidas. De tal manera que habiendo llegado a Emaús, ni bien Jesús se va, se vuelven a Jerusalén. Uno dice, hombre, has caminado 12 kilómetros, quédate a descansar y mañana. No, se fueron enseguida nuevamente a Jerusalén. Ese misterioso personaje era alguien a quien ellos conocían, pero por la tristeza que había en sus vidas y en sus corazones, no le llegaron a reconocer como aquel que había caminado y estado con ellos. En esta noche quiero proponerme a mí, que dejemos al Señor que intervenga cada día en nuestras vidas. Porque Él siempre trata de aproximarse a nuestros caminos cuando caminamos. Jesús siempre intenta ir al lado nuestro. Dios se hace cercano. Dice la palabra que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta es una imagen en la que podemos entender a un Dios que no es ajeno. Dios conocía el corazón de muchos de esos discípulos que estaban tristes porque Jesús había muerto y porque aparentemente había sido una derrota, quizá, había sido derrotado en la cruz, según ellos lo veían. Pero hay algo que Jesús quería que ellos sepan, y era que Cristo vive, que ese Señor, ese Cristo estaba vivo. Y ahí en ese cruce de caminos entre Asia, lo que es Europa y África, aparece un carpintero para irrumpir en la historia de estos discípulos y para recordarles que Él vive
y que Él está más cercano de lo que ellos creen. Jesús, como siempre, como otras veces hizo, aparece cuando parece que todo está perdido. ¿Te acordás cuando multiplicó los panes y los peces? ¿Te acordás cuando restauró la vida de una prostituta? Cuando sanó leprosos, cuando calmó la tormenta. Y Él aparentemente no estaba, pero estaba ahí, durmiendo. Jesús cambió todo cuando transformó a aquel que perseguía a los cristianos. Y quizá muchos de los cristianos de la época hubieran pensado que era imposible que el apóstol Pablo pudiera convertirse en seguidor de Jesucristo. Y el Señor lo transformó para su gloria. Jesús transformó todo cuando resucitó al tercer día, y en esta situación Él pudo recordarle a los discípulos que la situación no era tan así como ellos pensaban. Y mientras conversaban, Jesús se les acerca. Dice el pasaje en Lucas, vamos a recordar versículos 14 al 18, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y Él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste, dice Biblia de las Américas, y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos le dijo: ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido? Aquí podemos ver que una vez más Dios se acerca al hombre en medio de la fragilidad humana, que Dios se acerca al hombre en medio de su realidad. Y cuando Dios aparece en nuestras vidas, siempre cambia el tema de nuestra conversación y permite que venga a haber luz donde había oscuridad. Cuando preparaba esto, una de las cosas que pensé es: qué importante es tener un compañero en el camino. ¿Caminar solo es posible? Sí, es posible. Pero sin lugar a duda, cuando uno camina con otros, hasta el camino se hace más corto. Vamos conversando, vamos hablando, nos vamos animando. Las penas se aligeran cuando se comparten. Y el diálogo es el gran recurso humano para recibir y dar consuelo también. ¿Cuántas veces caminando hemos consolado a alguien? ¿Cuántas veces hemos dado una palabra de ánimo? ¿O cuántas veces hemos recibido una palabra de ánimo mientras caminábamos con alguien? Cuando lleguen etapas confusas de dolor, tristes, sin sentido, de problemas económicos, problemas en la familia, fracasos, injusticias, humillaciones en el trabajo, etc., recordemos que Dios sigue apareciendo en la vera del camino de nuestras vidas. Él está ahí. Él no está ajeno. A veces muchos creen que Dios no se interesa por nuestros problemas, pero Él está ahí siempre. Y una de las preguntas también que quiero que nos hagamos en esta noche es: ¿cuál es el tema de nuestra conversación? ¿Cuál es el tema de tu conversación hoy en día? Jesús viene a nuestro encuentro. Y qué lindo, porque Él siempre saca tema de conversación. Jesús, como nos conoce, Él se acerca, como se acercó a esos dos discípulos, y demostró interés. Y una de las cosas, creo yo, ¿vosotros pensáis que Jesús no sabía lo que les pasaba? Sabía, ¿no? Sabía, Él es Dios. Pero ¿por qué les habrá pedido que digan lo que les pasaba? Bueno, no sé si será esto, pero mi interpretación es que muchas veces, y está comprobado por la medicina, es que el hombre necesita verbalizar lo que le pasa. Es decir, cuando yo estoy afrontando un problema, un trauma, una dificultad, el contar lo que me pasa, el revivir, el narrar, el sacar afuera
mi tristeza, mi dolor, eso ayuda a la sanidad interior, ayuda a la sanidad del hombre, a la sanidad del alma. Y Jesús, acercándose a ellos, les pide que verbalicen sus preocupaciones, el motivo de su tristeza, para que pudieran vivir en la verdad y dejaran la oscuridad en la cual estaban sumergidos. Ese humilde carpintero que había dicho: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso Jesús se acerca a los discípulos, y aquí hay algo que anoté que lo quiero leer. Por eso Jesús se acerca a los discípulos de Emaús, después del aparente fracaso de la cruz. Ellos andaban engañados, no eran conscientes de que mucho de lo que estaba pasando no era tan así como ellos pensaban. Descubrieron la verdad más íntima del ser humano en los mismos labios de Jesús resucitado. Si nos fijamos, muchas veces nos pasa lo mismo que les pasó a estos discípulos. Caminamos en la mentira porque somos incapaces de reconocer a Cristo, porque Él está a nuestro lado, el que es la verdad. Y estos dos estaban más aferrados a una impresión, a una idea que tenían, que aferrados a la verdad. Tenían una impresión de la realidad, pero una impresión equivocada, porque ese fracaso de Jesús era el camino de su glorificación. No vivían en la verdad, sino esclavos de una opinión, esclavos de lo que todos decían. Se murió el maestro, ya no hay salvación. ¿Dónde estará nuestra esperanza? Pero este pasaje quizás demuestra también que Jesús no es una idea. Y la verdad no es una idea, sino que la verdad es una persona, Jesús de Nazaret. Y que el cristianismo es una relación con esa verdad, con esa persona. Dijimos que estos discípulos venían tristes por el camino, quizás como esta muchacha, esta caminante, triste por un camino. Seguro que muchas veces nos hemos sentido tristes, o quizás hoy puede ser que tengas tristeza en tu vida. Los discípulos de Emaús, ante este suceso, estaban desconsolados, confundidos. Hombres y mujeres hoy en día trabajan con intensidad, quieren luchar en la vida, pero muchas veces se dan cuenta que esta misma tristeza ahoga sus corazones. Y ante estos fracasos de la vida, todos tenemos a veces la tentación de querer darnos la vuelta y salir de Jerusalén. Los discípulos estaban en Jerusalén, pero apesadumbrados y cansados de lo que había sucedido, deciden ir a Emaús. ¿Y cuántas veces nosotros también, cansados de situaciones, queremos huir? Como quizás como hizo Jonás, huir. Pensar que de esa manera podemos huirnos de Dios. Quizás a veces hay frases que dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Pero muchas veces no dramaticemos, no nos alejémonos del pesimismo, de la frustración que puede contagiar muchas veces cuando las cosas van mal y que hay gente que cree que no hay solución y no hay salida. Estos discípulos deciden salir de Jerusalén, pero en ese camino de tristeza y de soledad se encuentran con Jesús. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Conociendo nuestras debilidades, conociendo nuestra historia, Él nos ama igual. Y Él quiere caminar a nuestro lado para poder transformar nuestra realidad. También algo que podemos decir es que tenemos que evitar transitar por el camino de la vida distraídos, porque estos discípulos que conocían a Jesús estaban caminando con Él, pero no lo pudieron reconocer. Los discípulos de Jesús tienen
al resucitado caminando con ellos. Pero en medio de ese caminar, el cansancio que ellos tenían les impedía ver a ese amigo, a ese maestro que tanto tiempo había pasado con ellos. Muchas veces el cansancio del mundo de hoy, muchas veces la cantidad de tareas, muchas veces las tristezas que traen a nuestro corazón la vida cotidiana, puede hacer que el pesimismo, la tristeza y el desánimo nos impidan ver que Jesús está a nuestro lado. Hoy creo que es un buen tiempo para que podamos pedirle perdón a nuestro Dios, porque muchas veces camina a nuestro lado, interviene en nuestras luchas diarias, pero no lo reconocemos porque estamos distraídos. Quizás es un buen tiempo para meditar y decirle: Señor, qué bueno que te pueda encontrar en las contrariedades de mi vida, en las dificultades familiares, cuando me acuesto, cuando me levanto. Pidámosle que podamos ser capaces de reconocerlo en el diario caminar y que Él nos ayude a comprender de que cada día no caminamos solos. Jesús se tomó tiempo para estar con los discípulos. Caminó horas con ellos. Él los escuchó. Les dio palabras de ánimo. Se ve que tanto transformó sus vidas que los discípulos lo invitan a su casa. No te vayas. La conversación está tan buena que te invito a mi casa a comer. Vení, Jesús. No le dicen Jesús, no lo conocían. Venga, amigo caminante. Y la realidad es que cuando Jesús se pone a nuestro lado, Él es el que transforma siempre toda nuestra realidad. Los discípulos de Maús se detienen, manifiestan su tristeza, son transformados por el poder de Dios, al punto que ellos quieren seguir pasando más tiempo con esa persona. Quizás sea un buen momento, aunque seamos discípulos de Cristo, sea un buen tiempo para recordar que los mejores tiempos en que Él obra en nuestras vidas son aquellos en que dedicamos a tener comunión con Él. No solo fue la charla del camino, fue esa mesa donde Jesús partió el pan. Y si dice que al partir el pan, ellos se dan cuenta y reconocen, sus ojos fueron abiertos. Y dice que luego de que sus ojos fueron abiertos, era tanto el gozo, la alegría que tenían de haber sido transformados, de tener la alegría de entender que Jesús no había muerto, que estaba vivo, que regresan a Jerusalén. Dice que para contar las experiencias del camino. Y las experiencias del camino son las experiencias del Cristo resucitado, las experiencias que como discípulos podemos tener en nuestra vida. Y qué lindo que es cuando podemos compartir con otros las experiencias del camino. Que las cosas que tengamos para decirle a otros que quizás no le conocen, no sean solo cosas malas, sino que puedan ser experiencias transformadoras de cómo nuestro corazón ha sido transformado, de cómo Él nos da vida, cómo Él nos da fuerza. Y me anoté para terminar algunos tips o enseñanzas que podemos ver de este pasaje. No nos aferremos a lo material porque somos peregrinos. Nuestra vida por este mundo es un pasar. No transitemos solos por los caminos de la vida. Siempre es bueno transitar acompañado. Que nuestra carga sea ligera. Si uno tiene que ir de mochilero, no va a llevarse una mochila que pesa 25, 30 kilos o no sé, muchísimo. Uno trata de ir, hoy en día todo está preparado para que las mochilas sean livianas. Antiguamente las mochilas eran de armazón de hierro, eran pesadísimas. Pero hoy en día son muy livianas las mochilas. La carga tiene que ser liviana.
Por eso siempre es bueno ir ligero, ir bien acompañado. Escojamos buena compañía, porque a veces una mala compañía tampoco puede ser bueno. Prestemos atención a las conversaciones que llevamos en nuestra vida. ¿Hay tristeza en nuestro corazón? ¿Será que tenemos que volvernos al Maestro para que Él encauce nuestras vidas? Invitemos a Jesús a irrumpir en nuestros caminos. Pidamos a Dios sabiduría para saber reconocerlo cuando Él está con nosotros, que de hecho siempre lo está. Invitemos siempre a Jesús a nuestro hogar. Invitemos siempre a Jesús a nuestro hogar. Dejemos que Él sane nuestros ojos y aligere nuestras cargas, que quite nuestras penas. Y también procuremos siempre volver a la comunidad de discípulos para hablar de las maravillas que Él sigue haciendo con el hombre en el día de hoy en los caminos de la vida. Te invito a cerrar tus ojos, vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor. Te alabamos en esta noche, Señor. Te damos tantas gracias por este pasaje tan sencillo pero tan profundo de tu palabra, que nos habla, Señor, de tu corazón. Nos habla, Señor, de la esencia de un Dios que ama, y un Dios que se duele con el dolor ajeno, y de un Dios que te dolés con nuestros dolores, Señor, con nuestras luchas, con nuestras dificultades. Porque te importaban, Señor, los que amás. Te acercaste a esos discípulos en Emaús. Caminaste con ellos, les dedicaste tiempo, los escuchaste sus tristezas, sus dolores. Pero no solo eso, te quedaste a compartir el pan. Teniendo siempre la esperanza, Señor, de que aún en nuestra fragilidad humana, cuando tú derramas misericordia sobre nuestras vidas pueden ser transformadas, Señor. Gracias porque tú no solo eres un Dios de segundas oportunidades, sino que eres un Dios de terceras, de cuartas, de quintas, infinitas oportunidades que nos das siempre a lo largo de nuestra vida, cuando somos testarudos, cuando somos negativos, cuando estamos tristes. Gracias, Padre, porque en este pasaje podemos ver no solo el amor que tienes como Padre, sino que podemos ver, Señor, que tú siempre esperas algo mejor y bueno de nosotros. Y siempre nos das el voto de confianza. Gracias, Señor, porque no solo nos muestra este pasaje que te encargaste de aparecerte al grupo de discípulos como lo hiciste, pero también te dedicaste tiempo para aparecer a 2 personas. Y eso nos habla de ese amor particular, Señor, que tú tienes hacia la vida de cada uno de nosotros. Señor, que este pasaje nos ayude a reflexionar en esta noche acerca de nuestros caminos, acerca de cuáles son nuestras conversaciones en el día de hoy, cuáles son nuestras tristezas, nuestros miedos, a qué le tenemos miedo. Y que, Señor, al irrumpir en nuestra vida podamos entregarte esa mochila llena de piedras que muchas veces llevamos en nuestra vida. Señor, gracias porque, como dice esta última diapositiva que estaba, Señor, tú transformas, Señor, la realidad presente de nuestras vidas. Te honramos, Señor, y te exaltamos y te damos toda la gloria, todo el honor, toda la majestad a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.